Algunas conversiones. En sus visitas diarias por la ciudad de Guadalajara, el hermano Aarón se hacía acompañar por el hermano Rodolfo Garibay y la hermana Guadalupe Fuentes. De esta manera se convirtió la familia Varela, que aunque eran de la iglesia congregacional, aceptaron la doctrina que predicaba el hermano Aarón y tal fue su disposición que facilitaron su casa para que se reunieran los hermanos que habían aceptado al Señor. Este ofrecimiento causó gran alegría al hermano Aarón, pues tendrían dos lugares donde reunirse y alabar a Dios, la casa de la familia Chávez en la calle Jarauta y la casa de la familia Varela en la calle Chilardi. Posteriormente se convirtieron las hermanas Juana Ramos, Luz Sandoval, Francisca Cuevas y su hijo José Chávez, joven que se ganó el afecto de todos por su facilidad para aprender textos bíblicos y su gran disposición para auxiliar en todo lo que fuera necesario. Con frecuencia acompañaba al apóstol Aarón Joaquín en sus visitas domiciliarias y cooperaba en lo que necesitaba la hermana Elisa. Aumenta el número de creyentes. El número de hermanos se incrementaba lenta pero firmemente. El siervo de Dios solía explicar: la palabra de Dios es como una semilla que debe diseminarse y esperar pacientemente que germine. La etapa difícil del sembrador es aguardar, entender que toma tiempo para que germine y dé fruto. Tal es en este momento la circunstancia del Evangelio aquí en Guadalajara. Él lo sabía perfectamente, por eso nunca se sintió defraudado ni derrotado, sino muy por encima de esas contingencias que, traducidas en la férrea voluntad de obedecer a Dios, fueron para el apoyo en esta difícil etapa. Bajo esta sabiduría que conoce y espera, las prácticas de culto empezaron a tomar forma. A las oraciones de la tarde asistieron más hermanos, el apóstol les enseñó cantos, les explicó la doctrina verdadera y la necesidad de la oración. Se establecieron formalmente las oraciones de 9, apoyo invaluable para toda la iglesia, pero también un poderoso recogimiento femenino, del cual el acercamiento a Dios proporcionó a las hermanas la grata emoción de ser intermediarias de las peticiones. El ungido de Dios dijo a su esposa: qué bendición es tener dos lugares donde rendir culto a Dios. Es solo el principio, la semilla sembrada, cuidemos que se germine y dé fruto. He sembrado mucho, la cosecha y la obra de Dios será abundante. El sembrador es Jesucristo mismo, quien por voluntad, gracia y misericordia de Dios ha levantado un enviado. Una tarde, después de la oración, invitó al grupo de hermanos a un avivamiento espiritual, esto es, prepararse para recibir el Espíritu Santo, como los primeros cristianos. El apóstol los presentó a Dios, imponiéndoles las manos a cada uno, fueron llenos del Espíritu Santo. En ese grupo estaban la hermana Francisca Cuevas, Carmen Solís, Agapito Hernández, su esposa y las hermanas Carmen y Marcelina González. Para la pequeña iglesia fue una gran bendición, para los hermanos el mejor galardón, el que llena toda esperanza sobre la faz de la tierra, el recibir el bautismo de fuego, el Espíritu Santo dado por Jesucristo mismo, siendo a partir de aquel segundo nacimiento confirmados como hijos de Dios y en un solo cuerpo en Cristo Jesús. La mañana del domingo siguiente, en el culto matutino, el hermano Aarón presentó a los nuevos hermanos espirituales, pero además hubo un acontecimiento singular. El siervo de Dios, haciendo uso de la autoridad que Dios le había encomendado, comentó a la iglesia que había decidido establecer el diaconado en la iglesia, jerarquía bíblica que distingue a la estructura de la iglesia y honra a quien la recibe. Los hermanos estaban sorprendidos sobre la elección que se llevaría a cabo. El hermano Aarón invitó a arrodillarse a los presentes y con solemnidad dijo: de acuerdo al ministerio que Dios me ha encomendado, he decidido otorgar el diaconado a dos hermanas, Elisa Flores y Francisca Cuevas, que Dios las bendiga. La iglesia recibió gozosa la noticia y felicitó calurosamente a las hermanas designadas, ya que además de haber sido distinguidas, la responsabilidad sería mayor, pues su ejemplo y dedicación a las cosas de Dios sería el compromiso fundamental en su vida futura. Fueron las primeras diaconisas de la iglesia, fundamento que preludia la magna obra del ungido de Dios, primer apóstol de la restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo. La oración de las 9 de la mañana. La hermana Elisa, preocupada por el crecimiento y salud espiritual de las hermanas, solía visitarlas. Un día llegó a la casa de la hermana Francisca Cuevas, que llorando y desconsolada le comentó sobre la infidelidad de su esposo y como consecuencia maltrato, pobreza, indiferencia y descuido.
La hermana Elisa pensó en que las aflicciones de las hermanas deberían ponerse en las manos de Dios, a una hora en que los esposos por su trabajo estuvieran fuera del hogar. La idea fue aceptada por el hermano Aarón, y ella les aconsejó: cuando manden a sus hijos a la escuela, disimulen que van al mercado y reunámonos para hacer oración, en la mañana como a las 9 horas. Primero se reunieron la hermana Elisa y la hermana Francisca Cuevas, después las hermanas Juana Ramos y Luz Sandoval, finalmente se fueron integrando una a una más hermanas. Al instituirse esta nueva oración, que fue providencial para las hermanas, aumentó mucho más su perseverancia. Su tercer hijo, Santiago. Un nuevo descendiente llegó a acrecentar la familia. Nació el 8 de noviembre de ese mismo año 1930, en la calle 28 número 199 del sector Libertad. Fue recibido al abrigo de la fe y con el entusiasmo de ser el tercer hijo. El siervo de Dios lo llamó Santiago. Su nuevo hijo fue presentado por el apóstol a Dios el domingo siguiente, después del culto dominical. Un hijo es una esperanza, dijo, y cuando la esperanza es Cristo, ese hijo será honra para la familia, lo recibimos con ternura, lo amaremos y lo educaremos en la disciplina del Señor. En Ocotlán, Jalisco. En su incansable labor misionera, el apóstol tuvo especial predilección por evangelizar al pueblo de Ocotlán. Muchas veces hizo esos viajes a pie, salía muy de madrugada y regresaba al otro día bien entrada la noche y, nada, no había seguidores. Sin embargo, el sembrador salió a sembrar, decía el hermano Aarón. A principios de 1931, algunas personas simpatizaban con la predicación y empezaron a reunirse puntualmente. En consecuencia, el hermano Aarón fue con más regularidad hasta que aceptaron bautizarse, sacramento que es el primer paso de obediencia a la doctrina de Jesucristo. El grupo de hermanos de Guadalajara se prepararon gustosos para ir a Ocotlán y presenciar el bautismo de esos hermanos. Para el ungido de Dios este acto tuvo un particular significado. Ese nuevo grupo de hermanos representaba el fruto de su trabajo, era el precio de sus accidentados viajes, sus noches de peligro y sus duros días de sol, sus largas jornadas de fatiga. Finalmente este día, 11 hermanos aceptaron el evangelio predicado por un auténtico apóstol de Jesucristo. Los bautizados fueron José María Valencia, Apolonio Ábalos, Juan Valle, Félix Cisneros, Elisa de Ábalos, Marina del Valle, Santiago Ábalos, María de Martínez, Luis Martínez entre otros. El hermano Aarón con algunas tablas preparó su propia plataforma de predicación, a manera de bancas, acomodó unos ladrillos con vigas encima para que se sentaran los hermanos. Después de una amplia explicación sobre la importancia del bautismo, se encaminaron a un río cercano, donde había una tupida arboleda. El hermano Aarón descendió a la apacible corriente, que le llegó a la cintura. Era un hermoso acontecimiento, cuya escena inunda de solemnidad el espíritu de todo cristiano. Recordaron cuando Juan el Bautista, en el río Jordán, bautizaba para arrepentimiento, aún más cuando el hermano Aarón dijo, en cumplimiento al ministerio que Dios me ha encomendado: yo te bautizo en agua en el nombre de Jesucristo y el Señor te bautizará con su Santo Espíritu. Como fondo espiritual, los hermanos cantaban himnos festivos y felicitaban a los nuevos miembros con entusiasmo. Al terminar el acto, entonaron con emoción el Salmo 136 de la Biblia, fervientemente dieron gracias a Dios. Un hombre que estuvo presente en toda la celebración, pretestaba cada actitud para hacer mofa de los hermanos. Sin embargo, cuando escuchó el coro de hermanos cantar el Salmo, con aquel sentir espiritual, se compungió de tal manera que su actitud se tornó diferente, solicitó le explicaran sobre el sacramento del bautismo, pidió disculpas y arrepentido se puso a la disposición de los hermanos. Era Julián Zamora, un humilde panadero de la localidad, quien 3 meses más tarde aceptaría públicamente la fe de Jesucristo, así como su esposa, Pedro Mendoza, Gregorio Mendoza, su esposa y muchos más. El grupo de hermanos de aquel lugar se incrementó con nuevos miembros. Ocotlán, Jalisco, encabezaría un municipio más en la larga lista de las iglesias nacionales y extranjeras conquistadas por el evangelio de un auténtico apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González. Continúa su trabajo misionero en Guadalajara.
El siervo de Dios predicó y trabajó como ayudante en una bodega de calzado, con tal de no ser gravoso para los hermanos, diariamente recibía centenares de cajas para distribución y entrega a vendedores mayoristas y minoristas, se encargaba del control de entradas y salidas. La jornada de trabajo se alargaba cada día más, así como el trato imperioso y humillante. Sin embargo, el apóstol requería de esos ingresos para no solicitar ayuda a los hermanos, además de la urgencia que sentía de tener un ingreso con el cual cumplir la misión que Dios le encomendó, encontrar las almas llamadas por Dios, realizar las visitas domiciliarias diarias, predicar el auténtico Evangelio de Jesucristo. Cierto día solicitó permiso para salir. Al ver terminadas sus labores del día, la respuesta fue: usted tiene necesidad, no proteste y póngase a trabajar, aquí no se dan permisos. Además, el abusivo jefe le había encargado a la hermana Elisa el lavado de ropa de su familia, sus hijos Daniel, Fernando y Berta, sin ninguna remuneración. Ante tal despotismo y arbitrariedades, el hermano Aarón decidió abandonar esa actividad y a su esposa la liberó del compromiso. El hermano Aarón continuó con su acción evangelizadora y a pesar de todo estudiaba y predicaba sin cesar. Su vida misionera estaba apoyada por su fe indomable. Convencido de que no debería descansar, todos los días solicitaba la ayuda de Dios para cumplir eficientemente la responsabilidad contraída. Un gran pueblo que creyera en Jesucristo, él estaba decidido a pagar el precio, aun al costo de su propia vida. En el mercado de San Juan, frente a la vecindad conocida como Las Tullerías, el hermano Aarón, aprovechando el movimiento comercial, colocaba un pequeño cajón sobre el cual exhibía sus Biblias en venta. Pretexto para anunciar no su mercancía sino el mensaje de Dios. A unos 50 metros, se paraba a hacer lo mismo Francisco Eckerman, siempre alejado prudentemente para evitarle llegaran los proyectiles que frecuentemente le arrojaban al hermano Aarón, y aunque en su mesa tenía Biblias para su venta y unos folletos sobre compañerismo de oración, no predicaba sino que pasivo y temeroso permanecía callado. Era solamente un vendedor circunstancial que ofrecía revistas y publicidad evangélica que propiciaba el libertinaje mediante una falsa moral cristiana. El contraste era evidente, pues el hermano Aarón abiertamente y en voz alta se dirigía a los comerciantes cercanos y a los transeúntes invitándolos al arrepentimiento y a las buenas acciones. La agresiva reacción era inmediata, pues le lanzaban fruta podrida, basura y piedras. Uno de los gritones que anunciaba las mercancías y gangas de los comercios, conocido por el alias de Polidor, llegó hasta el hermano Aarón y colocándose detrás de él, con la corneta de lámina en forma de cono para amplificar su voz, le gritaba al oído: no se crean, es un falso profeta, y lo insultaba públicamente. Frente a ese escenario estaba un vendedor de verduras, que desde su puesto observaba detenidamente las vejaciones de que era objeto el hermano Aarón, actitud que admiraba y le conmovía. Era Jesús Durán, que en un futuro próximo se convertiría a la fe de Jesucristo.